Era el otoño de 1994 en Guanajuato, una ciudad histórica en el corazón del Bajío, en México. Conocida por sus serpenteantes callejones coloniales y la majestuosa Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, la ciudad emanaba un encanto antiguo, una tranquilidad que parecía inmune a los susurros del mundo moderno. Pero, aquel 12 de octubre, la serenidad fue quebrantada por un descubrimiento impactante que sumergiría a la comunidad en un oscuro misterio. Sofía Herrera, una talentosa maestra de artes de 32 años, originaria de la Ciudad de México, era la personificación de la pasión y la vivacidad. Sus días estaban llenos de la belleza del arte, la efervescencia de sus alumnos y la promesa de un futuro brillante. Vivía en un encantador departamento en el Callejón del Beso, un refugio repleto de libros, lienzos y la melodía de Chopin que frecuentemente se escapaba por sus ventanas. Sin embargo, aquel día el silencio era la única música. Fue doña Clara Moreno, una vecina de toda la vida y amiga cercana, quien primero sintió que algo andaba mal. Sofía, siempre puntual y atenta, no había respondido a sus llamadas matutinas. La puerta entreabierta del departamento, algo inusual para la meticulosa maestra, aumentó su aprensión. Con un nudo en la garganta, doña Moreno empujó la puerta y la imagen que se presentó ante sus ojos jamás la abandonaría. Sofía yacía sin vida en la sala, su arte y su pasión silenciados para siempre. El grito de horror de doña Moreno resonó por las calles de piedra, llamando la atención, y en pocos minutos la policía de Guanajuato fue alertada. El detective Marco Ríos, un hombre con el peso de años de servicio estampado en su semblante, fue el primero en llegar a la escena del crimen. La atmósfera en el departamento de Sofía era densa, cargada de una quietud perturbadora que contrastaba con la violencia del acto. El cuerpo de Sofía estaba en una posición antinatural, y los signos de una lucha eran evidentes. Un jarrón de talavera que antes adornaba una pequeña mesa estaba hecho añicos en el suelo, sus fragmentos esparcidos como testigos mudos de un ataque brutal. Un cajón de su escritorio estaba abierto, lo que inicialmente sugería un robo. Sin embargo, una inspección preliminar reveló una paradoja intrigante. Nada de valor aparente había sido sustraído. Joyas, dinero y objetos de arte pequeños permanecían intactos, planteando la primera de muchas preguntas. El equipo forense, liderado por la doctora Silvia Mora, una patóloga de renombre, llegó poco después, transformando el hogar de Sofía en un laboratorio improvisado. La doctora Mora estimó la hora de la muerte entre las 7 p.m. y las 10 p.m. de la noche anterior, una ventana de tiempo que rápidamente se convirtió en el foco de la investigación. Con guantes y meticulosidad, el equipo comenzó a recolectar cada fragmento, cada fibra, cada indicio que pudiera desvelar lo que había sucedido. Entre las primeras pistas, una huella parcial fue encontrada cerca de la puerta principal, y algunas fibras desconocidas estaban adheridas a la ropa de la víctima. Pequeños detalles, pero que podrían ser cruciales. Mientras la ciencia forense comenzaba su trabajo, el detective Ríos y su equipo se sumergieron en la vida de Sofía Herrera. Era soltera, pero tenía una vida social activa, especialmente en los círculos artísticos de Guanajuato. Su pasión por la pintura y la historia del arte era contagiosa, y era adorada por sus alumnos y colegas. Recientemente, Sofía había ganado una prestigiosa beca para un programa de maestría en Madrid, una oportunidad que había buscado con ahínco y que representaba la cima de su carrera. Este logro, aunque celebrado por muchos, también había generado cierta envidia, un resentimiento silencioso en algunos de sus pares e incluso en algunos alumnos que se sentían opacados por su brillo. La vida de Sofía parecía un cuadro vibrante, pero alguien había decidido borrarlo de forma cruel, y la policía de Guanajuato
estaba decidida a descubrir quién. La investigación de Sofía Herrera se profundizaba y junto con las pistas tangibles surgían sombras de misterio. El detective Ríos analizaba la lista de llamadas telefónicas de la víctima, una rutina diaria que, de repente, se convertía en un mapa de posibles contactos. Entre las llamadas de amigos y familiares destacaban llamadas anónimas desde teléfonos públicos, siempre en horarios inusuales. Eran breves, sin mensaje grabado, solo un silencio perturbador antes de colgar. ¿Serían simples equivocaciones o una forma de vigilancia? Un misterio, de hecho. Los primeros sospechosos surgieron naturalmente del círculo de Sofía. Pedro Ramírez, un exnovio con quien había terminado hacía pocos meses, fue uno de los primeros en ser interrogado. Mostró tristeza y conmoción, pero su coartada era sólida. Estaba en la Ciudad de México, en una conferencia de negocios, con testigos y registros de hotel que confirmaban su versión. Otro nombre que apareció fue el de Antonio Domínguez, sin relación familiar, un exalumno de Sofía conocido por su naturaleza volátil y por haber reprobado una de sus materias más importantes. Antonio albergaba un claro resentimiento contra la maestra, sintiéndose tratado injustamente. Sin embargo, tras un tenso interrogatorio, también presentó una coartada, aunque menos robusta, pero con la confirmación de sus padres de que estaba en casa la noche del crimen. El equipo de Ríos se multiplicaba, entrevistando a más de 40 personas, vecinos, colegas de trabajo, alumnos, galeristas. Cada testimonio añadía una pieza al rompecabezas, pero ninguna parecía encajar perfectamente. El caso parecía un enredo de hilos sueltos. Fue entonces que un nombre comenzó a surgir con más frecuencia en los relatos: Sael Paredes. Sael era un vecino discreto que vivía en el piso de abajo de Sofía. Era conocido por ser un artista talentoso, pero con una personalidad retraída, casi solitaria. La conexión entre él y la víctima iba más allá de la vecindad. Sael había sido alumno de Sofía años antes y más recientemente había sido uno de los candidatos a la misma beca en Madrid que Sofía había ganado. La envidia, un veneno silencioso, parecía ser un motivo potencial. Las sospechas sobre Sael Paredes se intensificaron cuando desapareció repentinamente de Guanajuato, pocos días después del asesinato. La explicación para su partida era una supuesta oferta de empleo en otra ciudad, Mérida, en un estudio de arte. Sin embargo, la investigación reveló que el empleo era falso. El estudio había cerrado hacía meses. Esta mentira descarada arrojó una sombra aún mayor sobre Sael. La policía intentó localizarlo en Mérida, pero parecía haberse evaporado. Mientras la búsqueda de Sael Paredes continuaba, un descubrimiento tardío añadió otra capa de complejidad al caso Herrera. Registros telefónicos de una caseta pública cercana al departamento de Sofía mostraron una llamada hecha desde el número de la víctima a esa caseta en la madrugada siguiente al asesinato, alrededor de las 3 de la mañana. ¿Quién habría hecho esa llamada? ¿Sería el asesino intentando despistar? ¿O había un testigo ocular que la policía aún no había encontrado? La doctora Mora confirmó que Sofía ya llevaría muerta varias horas en ese momento. La llamada post-mortem, hecha desde el propio departamento de la víctima, era un enigma perturbador. A pesar de los esfuerzos incansables, la investigación comenzó a perder impulso. Sin Sael Paredes, el sospechoso más prometedor, y con las pistas desvaneciéndose en callejones sin salida, el equipo del detective Ríos se encontró en un punto muerto. La prensa local, que inicialmente cubría el caso con fervor, comenzó a callar y el interés público disminuyó. Después de 6 meses de trabajo arduo y frustrante, con todas las vías de investigación aparentemente agotadas, el caso de Sofía Herrera fue archivado como no resuelto, una herida abierta en el corazón de Guanajuato. El expediente fue cerrado,
pero la memoria de Sofía y la búsqueda de justicia permanecieron vivas para aquellos que la conocieron. El archivo del caso Herrera no trajo paz a Guanajuato, solo un silencio pesado, una sombra que se extendió sobre la ciudad. Para aquellos que conocieron a Sofía, la herida permanecía abierta, palpitante. No era solo una víctima de un crimen brutal. Era un alma vibrante, una artista prometedora, cuyos sueños fueron truncados de forma abrupta. Su departamento, antes un santuario de creatividad, ahora era un recordatorio silencioso de una vida interrumpida. Claudia Martín, la mejor amiga de Sofía desde los tiempos de la universidad en la Ciudad de México, sintió la ausencia de forma más aguda. Claudia, una curadora de arte en ascenso, había compartido con Sofía no solo el amor por el arte, sino también los miedos y las ambiciones más íntimas. Sofía era luz pura, lamentaba Claudia, en una entrevista que nunca salió al aire, guardada en los archivos de la policía. Tenía una forma de ver la belleza donde nadie más la veía. Y esa beca para Madrid era todo para ella, la culminación de años de trabajo duro, de sacrificios. Estaba a punto de despegar, de conquistar el mundo del arte, pero había una sombra sobre eso, una envidia que ella sentía, pero que no podía nombrar. Claudia contó sobre las conversaciones con Sofía, sobre cómo su amiga se sentía observada, cómo algunas personas parecían no soportar su éxito, especialmente la obtención de la beca, que muchos otros talentosos artistas también anhelaban. El director Juan Luis Flores, de la prestigiosa Facultad de Artes Plásticas de Guanajuato, donde Sofía enseñaba, también expresó su profunda tristeza y la perplejidad de la comunidad académica. Sofía era una inspiración para sus alumnos y para sus colegas. Su talento era innegable, su pasión contagiosa. Su muerte fue un golpe terrible para la facultad, para la ciudad. Es una tragedia. Mencionó que Sofía se había involucrado recientemente en algunas investigaciones sobre la autenticidad de obras de arte, un proyecto que, en su momento, parecía académico e inofensivo, but que, en retrospectiva, podría haber tenido implicaciones más profundas. Para el detective Marco Ríos, el archivo del caso fue un golpe personal. Había dedicado meses de su vida al caso Herrera, y el sentimiento de fracaso lo perseguía. Incluso después del cierre oficial, Ríos continuaba revisando el expediente en sus horas libres, incapaz de aceptar que la verdad permanecería oculta. Sentía que faltaba algo, una pieza crucial que había escapado a su atención. Sin embargo, la presión jerárquica era implacable. Con otros crímenes y nuevas investigaciones exigiendo su atención, Ríos se vio forzado a alejarse del caso Sofía, una decisión que pesaba en su conciencia. «Es como dejar una parte de mí atrás», le confió a un colega. Cada vez que veía a su familia, sentía que les había fallado. Es una carga. En uno de sus últimos actos no oficiales sobre el caso, Ríos solicitó un análisis grafológico de algunas notas anónimas que Sofía había recibido meses antes de su muerte. Esas notas, inicialmente consideradas meras manifestaciones de envidia o descontento de alumnos, ahora asumían un nuevo significado. Eran mensajes cortos, a veces enigmáticos, que hablaban de secretos escondidos y verdades que saldrían a la luz. La grafóloga, una especialista en la Ciudad de México, indicó que la escritura parecía contenida, pero con rasgos de una personalidad obsesiva y metódica, sugiriendo que el autor era alguien con un control considerable sobre sus emociones, pero con una vena de resentimiento profundo. No era una pista concreta, pero añadía una capa de complejidad a la red de misterios que envolvía a Sofía, sugiriendo que ella quizás estaba al tanto de algo peligroso. A pesar de la persistencia de Ríos y los análisis adicionales, ninguno fue suficiente para reabrir el caso. El tiempo pasaba, y el caso Herrera se convertía en un nombre más en la larga lista de crímenes no resueltos,
un fantasma en Guanajuato, esperando una justicia que parecía cada vez más improbable. El expediente se llenó de polvo, la esperanza disminuyendo con cada año que pasaba. El asesinato de Sofía Herrera se consolidó como un caso frío, un crimen sin resolver, una mancha en la historia de la tranquila ciudad del Bajío, que parecía haber olvidado, pero nunca perdonado. La vida de Sofía, tan prometedora y vibrante, había sido silenciada, y las respuestas, por casi 3 décadas, permanecieron en la oscuridad. 25 años pasaron desde que el caso Herrera fue archivado, convirtiéndose en otra cicatriz invisible en la historia de Guanajuato. El tiempo, implacable, cubrió el expediente con una pátina de olvido, pero para la familia y amigos de Sofía, el dolor permanecía tan fresco como el día del descubrimiento. La esperanza de justicia, una frágil llama, casi se había extinguido. Pero en 2019, el escenario cambió. Una iniciativa de memoria judicial en Guanajuato, enfocada en revisar crímenes fríos con la ayuda de nuevas tecnologías y perspectivas, trajo el caso de Sofía Herrera de vuelta a la luz. En el centro de esta reapertura estaba la detective Sofía Bernal, una investigadora joven y brillante con un historial envidiable en la resolución de misterios olvidados. Su mente aguda y su determinación inquebrantable la hacían la persona ideal para sumergirse en los detalles polvorientos de un crimen que parecía irresoluble. Sofía Bernal pasó semanas inmersa en los archivos, una montaña de papeles, fotos e informes que contaban la trágica historia de Sofía. Revisó cada testimonio, cada fotografía de la escena del crimen, buscando un detalle que pudiera haber sido ignorado, un matiz que escapara a los ojos de los investigadores de la época. Con cada página que pasaba, sentía una conexión creciente con la víctima, como si Sofía le susurrara secretos desde el más allá. La detective reexaminó las pistas iniciales, la huella parcial, las fibras desconocidas, el jarrón roto. Todo parecía haber sido ya exhaustivamente analizado, pero Sofía creía en la máxima de que la verdad se esconde en los lugares más obvios o en los más inesperados. Fue durante una meticulosa revisión de la descripción de la escena del crimen, confrontada con las fotografías de la época, que Sofía notó algo sutil. Un ligero desnivel en la pared del cuarto de Sofía, casi imperceptible detrás de un librero. Algo que podría confundirse con una imperfección estructural antigua. Con una aguda intuición, solicitó una nueva inspección del departamento que aún estaba desocupado y preservado como evidencia. Y allí, como un secreto guardado por décadas, descubrió un panel falso. Detrás de él, hábilmente escondidas, estaban las páginas arrancadas del diario de Sofía, las mismas que se habían dado por desaparecidas. Un giro inesperado. El contenido de esas páginas era explosivo. Sofía había registrado anotaciones detalladas sobre un complejo esquema de falsificaciones de arte que había descubierto tras bastidores en el museo local. Y más impactante aún, las páginas revelaban una relación turbulenta y no correspondida con Antonio Caballero, el conservador en jefe del museo, un hombre respetado y hasta entonces por encima de toda sospecha en la comunidad de Guanajuato. Caballero, que se había reinventado a lo largo de los años como un influyente filántropo cultural, era, según el diario de Sofía, el cerebro detrás de los fraudes. Ella estaba a punto de exponer sus actividades ilícitas y lo había rechazado tanto profesional como románticamente. La obsesión de Caballero por Sofía y su miedo a ser desenmascarado fueron los catalizadores de su furia. Las páginas del diario, escritas con la urgencia de quien sabe de un peligro inminente, pintaban un cuadro sombrío de envidia, rechazo y venganza. Con esta nueva y vital información, Sofía Bernal revisitó las evidencias forenses originales. Las fibras desconocidas encontradas en la ropa de Sofía
antes un misterio, fueron ahora sometidas a un análisis de ADN avanzado, una tecnología inexistente en 1994. Los resultados fueron sorprendentes. El ADN encontrado en las fibras pertenecía a un hombre, y el perfil genético fue ingresado en bases de datos criminales y genealógicas. Al mismo tiempo, la huella parcial fue reconstruida digitalmente, revelando un patrón de suela de zapato inusual. Se realizaron nuevas entrevistas, comenzando con aquellos que trabajaron con Sofía y Antonio Caballero en el museo. Las revelaciones del diario dieron un nuevo contexto a conversaciones antiguas, y varios testigos, ahora con la perspectiva del tiempo, comenzaron a recordar la incomodidad de Sofía con respecto a Caballero, de cómo evitaba quedarse a solas con él y de las miradas intensas que él le dirigía. Una colega de Sofía, que en la época solo había mencionado casualmente que Sofía y Caballero tenían diferencias artísticas, ahora confesó que Sofía había expresado miedo, diciendo que Caballero era muy posesivo con sus ideas, un hombre peligroso. Lo que antes era solo una sospecha vaga, ahora ganaba forma, una forma sombría, con el nombre de Antonio Caballero. Con el nombre de Antonio Caballero resonando en la mente de Sofía Bernal, la investigación adquirió un nuevo y urgente propósito. Las fibras desconocidas, antes un misterio sin resolver, fueron el primer eslabón en ser reexaminado con el rigor de la ciencia moderna. El análisis de ADN avanzado, realizado en un laboratorio de punta en la Ciudad de México, confirmó que el material genético pertenecía a un hombre. El perfil fue entonces cruzado con bases de datos criminales y de forma más amplia, con registros genealógicos, una herramienta poderosa que no existía en la década de los 90. Cada día que pasaba, la red se cerraba en torno a un nombre. La reconstrucción digital de la huella parcial, encontrada en la escena del crimen, también trajo revelaciones sorprendentes. Utilizando software forense de última generación, el equipo logró recrear el patrón de la suela del zapato con una precisión impresionante. No era un calzado común. El análisis indicó un modelo específico de una marca de lujo europea, fabricado en edición limitada y vendido solo en algunas boutiques exclusivas. Más que eso, había un desgaste peculiar en la suela, indicando una forma de caminar característica, quizás de alguien con una ligera asimetría o el hábito de pisar de una forma particular. Esa era una huella digital de la forma de caminar del asesino. Las revelaciones del diario de Sofía, que detallaban el esquema de falsificaciones de arte y el rechazo a Antonio Caballero, adquirieron un peso aún mayor. Las nuevas entrevistas, conducidas por Sofía, profundizaron la imagen de Caballero como un hombre de temperamento explosivo y una obsesión creciente por Sofía. Una antigua secretaria del museo, que se había jubilado y vivía olvidada en un pequeño pueblo de Michoacán, finalmente se sintió cómoda para compartir un secreto que había guardado por décadas. Recordaba una acalorada discusión entre Sofía y Caballero, semanas antes del asesinato, sobre autenticidad e integridad. La secretaria describió a Caballero como furioso, rojo de cólera, y a Sofía pálida, pero firme. Él la había amenazado, diciendo que se arrepentiría si se metía en sus negocios. En ese momento, la secretaria no le dio mucha importancia, pero ahora el peso de sus palabras la atormentaba. Con la combinación del ADN, el patrón de huella único, el diario y los nuevos testimonios, la detective Bernal tenía pocas dudas de que Antonio Caballero era el verdadero asesino. El problema era que Antonio Caballero había desaparecido del radar de Guanajuato hacía muchos años, como muchos que buscan un nuevo comienzo después de escándalos o tragedias. La búsqueda por él comenzó, ya no como el respetado conservador, sino como un fugitivo potencial. El equipo de Sofía Bernal
Se sumergió en registros públicos, bases de datos de empleos y redes sociales buscando cualquier rastro. La pista vino de un obituario antiguo de 2010 de una señora en Mérida, donde un William Phillips era listado como su único hijo. Una investigación más profunda reveló que William Phillips había heredado una pequeña galería de arte y vivía una vida discreta en la encantadora ciudad. La descripción física, la edad y el historial de interés en el arte coincidían con el perfil de Antonio Caballero. Era él. Antonio Caballero se había reinventado como William Phillips, un hombre nuevo, tratando de borrar su pasado en Guanajuato. Un equipo de vigilancia fue discretamente enviado a Mérida. El hombre conocido como William Phillips era observado día y noche. Sus hábitos eran metódicos: desayuno en la misma cafetería, caminata matutina por el Paseo de Montejo, tardes en la galería y cenas en restaurantes locales. La paciencia era la clave. La oportunidad de recolectar el ADN de William Phillips surgió en un café concurrido, donde solía leer el periódico. Después de que terminó su café con leche y se fue, uno de los agentes, disfrazado, rápidamente tomó la taza de café desechada de la mesa, asegurándose de que nadie más la tocara. La taza fue empacada y enviada con urgencia al laboratorio. Los días de espera fueron tensos, pero la confirmación llegó. El ADN en la taza de café de William Phillips era una coincidencia perfecta con el ADN encontrado en las fibras de la escena del crimen de Sofía Herrera. Ya no había más dudas. Antonio Caballero, el respetado conservador de arte de Guanajuato, el hombre que se había reinventado como William Phillips en Mérida, era el asesino. La justicia, que por casi 3 décadas parecía un sueño lejano, estaba finalmente al alcance. El caso frío de Sofía Herrera estaba a punto de ser cerrado. El siguiente paso sería el arresto, un momento que Sofía Bernal y su equipo aguardaban con una mezcla de aprensión y satisfacción. La verdad, finalmente, saldría a la luz. El arresto de William Phillips, el Antonio Caballero recluido de Mérida, fue discreto, pero decisivo. Al ser confrontado por la detective Bernal y su equipo, no ofreció resistencia. Su reacción fue de una calma perturbadora, casi resignada, admitiendo solo que sabía que el caso Herrera un día volvería para atormentarlo. En el interrogatorio, la máscara de filántropo cultural de William Phillips comenzó a desmoronarse. Presionado por las pruebas irrefutables, el ADN que lo vinculaba a la escena del crimen, la reconstrucción de la huella, las revelaciones del diario de Sofía y los nuevos testimonios, Caballero confesó. Su confesión, aunque parcial al principio, reveló una obsesión enfermiza por Sofía, alimentada por la envidia de su beca y por el rechazo profesional y romántico que ella le impuso. El miedo de que Sofía expusiera su esquema de falsificaciones de arte fue el catalizador final para la furia que lo llevó a usar el jarrón roto, encontrado en la escena, como arma del crimen. Huellas dactilares parciales en un fragmento del jarrón, reexaminadas con técnicas modernas, sellaron su destino. El juicio de Antonio Caballero tuvo lugar en 2020 en Guanajuato, casi 26 años después del asesinato de Sofía. La hermana de Sofía, María Herrera, emocionó al tribunal con un testimonio desgarrador sobre la pérdida y la espera por la justicia. Las páginas del diario de Sofía, encontradas detrás del panel falso, fueron la prueba contundente de la premeditación de Caballero y de su plan para silenciarla. El peritaje psiquiátrico trazó el perfil de una personalidad narcisista, incapaz de aceptar el rechazo o el fracaso. El veredicto fue unánime: culpable. Antonio Caballero fue condenado a 28 años de prisión, un castigo que para muchos aún no compensaba las décadas de dolor y la vida arrebatada de Sofía. Para la detective Sofía Bernal, el caso Sofía Herrera fue más que una victoria profesional.
Fue la reafirmación de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra un camino. Visitó la tumba de Sofía, una lápida sencilla en un panteón en Guanajuato, y dejó una única rosa blanca. El pasado, que susurraba secretos, finalmente fue silenciado por la verdad. El crimen de Sofía Herrera, un caso frío que atormentó a Guanajuato por generaciones, fue finalmente resuelto, probando que, por más enterrada que esté, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y en Guanajuato, la sombra de la tragedia dio paso a la luz de la justicia.